No importa quién seas, ni tampoco de dónde vengas ni lo que hayas hecho antes. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Buenos días, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we'd sing, oh, 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 oh. We will cross any water, any water. Muy buenos días, juntos atravesaremos desiertos, cruzaremos océanos y escalaremos montañas. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. No estás solo, digo, porque junto a nosotros se incorpora mucha gente ahora a través de las redes sociales. Nico Plop dice: me voy a dormir con la esperanza de que me incluyan mañana en la lista y me saluden, aunque lo tenga que escuchar después en diferido. Y como él, otros tanto que se conectarán después, pero en este momento, Daniel Riquelme, Enrique Quesada, Hardy Useful, Cora, Charo Chamizo, Minimizada, Nacho Hernández, Diego Martínez, Pilar Manolo Cas, Gerardo Mullano, Rojo Cabreado, PSV, Ciudadano 14, Tony Matarín, Celemín, Pisa Charcos, Vladimir, Virginia Rodríguez, Miquel Zavala, Borja García Zapardiel, Maló. Muchísimas gracias, serán nuestros analistas de hoy en Twitter. Muchas gracias a todos por la compañía. La máquina de café, hemos colocado los periódicos sobre la mesa, tenemos muchísima materia de la que hablar. Hablaremos con Ana Pastor, la periodista. Sabéis que ayer entrevistó a Artur Mas en una rodeada de una grandísima expectación. Hablaremos ahora con ella. Antes escuchamos a José Mújica. Los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara: pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Flip a coin, where the heads or its tails. Will you leave me alone? Will you leave me alone? Radiocable.com. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Sigues en Barcelona?
Seguimos en Barcelona, casi sin voz, tengo que decirte, porque llevo unos días constipada, pero aquí estamos, en Barcelona y en la cafetera. Oye, muchísimas gracias, Ana, por atender esta llamada, lo primero. ¿Qué impresión sacaste tú de la entrevista? Porque yo te digo, a mí me pareció que está en una cierta realidad paralela, ¿no? Porque decía, no pasa nada, no pasa nada, señora Pastor, no pasa nada por el 9N. A mí me da la impresión de que o es muy ingenuo o no es capaz de ver el choque de trenes. Bueno, yo creo que sí, que es capaz de visualizarlo y que tiene una estrategia, ¿no? Lo que más claro te queda es eso, que tiene una estrategia que quiere seguir y que además no quiere que el gobierno la vea, ¿no? Sobre todo yo de la entrevista destacaría quizá la importancia de que durante una hora entera en prime time un político dé la cara en una entrevista dura, la entrevista se conoce al día sin ningún tipo de condición, sabiendo que el tema Pujol, por ejemplo, porque también ha sido noticia este fin de semana y va a salir, bueno, pues se ponga, ¿no? Ya sé que es un mínimo que hay que conseguir, pero es la realidad, y es la realidad de la media de los políticos, ¿no? Sí, hay un retweet que veo que has hecho de Albert Medrán que dice: deberíamos exigir a Rajoy una entrevista con Ana Pastor como la que está haciendo Artur Mas. En ese sentido es verdad que él no tuvo ninguna, vamos, no tuvo problema en enfrentarse a la entrevista y demuestra en cierta forma, Ana, que es verdad que cuando un político accede a ser preguntado y en una entrevista que no es precisamente sencilla como las que haces, puede salir, no voy a decir reforzado, pero sale bien parado. Yo lo creo. Mira, nos pasó con un político muy diferente llamado Bert, pero en el caso del presidente Mas, que luego además generó mucho debate en las redes, la entrevista, la gente más independentista me llamaba facha, la gente más conservadora me llamaba independentista. Creo que él, al margen de mi papel en la entrevista, que es absolutamente secundario, creo que él hizo una muy buena entrevista, ¿no? Insisto, una hora entera, una entrevista con interrupciones cuando intentaba no clarificar su plan B, que ese es el gran titular, que va a hacer el 9 de noviembre, ¿no? Si no hay consulta. Yo creo que él se defendió muy bien y que salió muy reforzado. La gente que defiende un poco su postura, digamos, piensa que ganó 6-0, ¿no? Y yo creo que eso también habla mucho de cómo él hizo la entrevista, al margen también de las opiniones de cada uno y de lo que él defiende. Sí, esto a lo que te refieres, él insistió mucho, no hay plan B, solo hay un plan que es votar. Da un poco de miedo el día siguiente. Pues sí, es curioso cómo vamos a llegar al 8 de noviembre. Tengo que decirte que en la noche anterior, la noche del sábado en prime time, hizo una entrevista con una grandísima periodista a la que yo admiro mucho, que es Mónica Terribas. La entrevista duró más todavía, creo que 1 hora y media, y ella estuvo durante todo ese tiempo tratando de conseguir también un titular, atornillándole, para ver si decía cuál era el plan B del gobierno, porque imagínate que suspenden, como ayer discutíamos en la entrevista del Tribunal Constitucional, la ley. Parece que ellos van a hacer alegaciones, pero supongamos, porque ese es un escenario, que la ley está suspendida, que por tanto no puede haber consulta. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues todavía ese titular no lo tenemos. Yo de verdad que lo intenté, seguro, y él lo reconoció. Yo sé lo que podríamos hacer, pero no quiso contarlo. No, pero sí dio algunas claves importantísimas en tu entrevista, porque hace ver que seguirá adelante buscando la fórmula que sea, no concreta. A mí me dio la impresión de que o está en el pulso y no quiere aparentar que cede 1 milímetro, no sé, o realmente es que no tiene un plan B y la única opción para él es la votación, ¿no? Está haciendo un pulso, eso está claro, ¿no? Que la única opción que barajan, también por la presión que tiene de Esquerra y de organizaciones independentistas, es evidente. Pero hay una realidad que es verdad, yo lo decía en la entrevista con Julia Otero, que se nos escapa fuera de Cataluña. Aquí el debate ya no es quizá votaremos, no, es qué voy a votar cuando haya una consulta. La propia Julia Otero decía, ¿no?, que ella querría votar, que el derecho a decidir ya está muy instalado en la sociedad catalana, incluso para gente que lo va a votar que no, como ella, ¿no?, que no es independentista. Yo creo que eso es lo que todavía nosotros no hemos entendido fuera, ¿no?, que aquí eso está ya instalado y que la gente quiere votar, que no es solamente Artur Mas que se ha subido a esta ola, ¿no?, como yo le decía, porque la ola existe y es real y la gente quiere votar, ¿no? Oye, hubo un momento antológico, porque tratasteis otras materias también, y cuando le preguntaste por Pujol y dijo, yo me lo creo, y le preguntabas, pero entonces es una cuestión de fe, incluso reconoció que no había visto ningún documento. Sí, todo el mundo dice, Pujol el viernes, todo el mundo, quizá podría dar alguna prueba, ¿no?, se decía los días previos. El viernes Pujol llegó, no solo no respondió y abroncó a los diputados, sino que no entregó una prueba de que realmente estaba hablando de que ese dinero venía de una herencia, ¿no?, el origen del dinero.
Bueno, pues él, como visteis ayer en la entrevista, dice que le cree, que le hizo varias preguntas. Una de ellas fue si Pujol tenía cuentas fuera. Pujol a Artur Mas le dijo que no. Y él cree que no tiene cuentas y que el origen del dinero es una herencia. Hablamos de las comisiones, del 3%, y él lo niega todo. Yo, como le dije en la entrevista, esto queda grabado, ¿no? Queda grabado si sus respuestas son así o no, y espero que el tiempo no les mienta, o sí, oye, cada uno que aguante con lo que dice, ¿no? Bueno, ahí eso, insisto, fue un momento antológico, entre otras cosas, por la contradicción que suponía que cuando él decía, no, yo le creo, dice, pero le he retirado los cargos, el despacho, el sueldo. Ahí hay una enorme contradicción, ¿no? Bueno, porque es verdad que el propio Pujol reconoce que ha ocultado esto durante años, ¿no? Que al menos en ese sentido, oye, tener una cuenta, que haya un dinero no declarado y que nunca lo haya contado de su familia y una herencia de su propio padre, pues eso ya en sí mismo lo es. Lo que ocurre es que hay mucha gente que especula, todavía hay que demostrarlo, con la posibilidad de que todo ese dinero venga de comisiones ilegales con empresas que contrataban con la Generalitat, ¿no? Hay varios hijos implicados e investigados, el propio Oriol Pujol, que había sido número 2 del partido hasta hace nada, tuvo que salir por el caso de las ITV. Otro de los hijos, como te digo, investigado por Ruz por este tema. Ayer recordaba Artur Mas, otra vez investigado, dice, esto ya se investigó y se está volviendo a investigar. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que los tiempos de la justicia son unos, los tiempos periodísticos son otros, pero en cualquier caso lo tienen que decidir ellos. También le preguntaste si él tenía o ha tenido vínculos con la familia Artur Mas. Él lo negó categóricamente. Hoy en la portada del Diario del Mundo dice, Liechtenstein informa de que Artur Mas estaría ligado a negocios ilegales de los Pujol. Bueno, es que de todos los informes que algunos medios apuntaban, se ha llegado a hablar incluso de si el padre de Artur Mas había sido testaferro de los Pujol, ¿no? Eso se lo preguntó también Mónica Terribas, ya fue un titular muy comentado aquí hace 24 horas antes de nuestra entrevista, y otro era ese, ¿no? ¿Cuáles han sido sus vínculos? Recordad que él ha sido consellera en CAP, número 2, digamos, del gobierno en la época de Pujol, ha sido consejero de Obras Públicas, ¿no? Que siempre es una consejería muy observada por este tipo de cosas, y todo el rato rodea como una nebulosa. Él fue muy contundente, insisto. Vamos a ver si no se le lleva a la contraria. Me dices que el periódico El Mundo lleva, estoy viendo ahora en elmundo.es, no sé, la portada no la he visto todavía, que efectivamente destacan esa frase, no tengo negocios ni he tenido con el entorno de los Pujol. Pues vamos a ver qué pasa. Oye, ¿y la post-entrevista qué tal fue? ¿Hubo cordialidad? Sí. Bueno, tengo que decirte que todo este tema de la corrupción, que evidentemente nosotros íbamos a sacar, no tapa en absoluto todo lo anterior que hemos hablado, ¿no? O sea, la gente, al margen de lo de los Pujol, que yo creo que, claro, que es una excepción, para muchos siguen teniendo sus propias ideas sobre el proceso soberanista, ¿no? Y al acabar la entrevista hablábamos un poco de eso, ¿no? Yo le agradecí que durante una hora se sometiera a nuestras preguntas, a nuestro cuestionario. Es muy difícil que muchos políticos hagan esto, por decirte que muy pocos, una hora entera en prime time, y el propio director de comunicación puso un tuit al acabar diciendo que habíamos sido la única cadena que habíamos ofrecido esto, una entrevista en prime time con el presidente, ¿no? Bueno, yo creo que eso también habla del trabajo que está haciendo La Sexta. El mejor piropo que nos suelen hacer es servicio público. Yo hago las entrevistas como sé, no es la única manera, es la manera en la que yo sé hacerlas, y bueno, siguiendo otras referencias, como siempre digo, como Paxman, ¿no? Que sería la entrevista, ojalá que se pudiera parecer a la que la habría hecho, ¿no? Ana, francamente, enhorabuena, muchísimas gracias de verdad por atender esta llamada. Un abrazo. Muchísimas gracias, como siempre, a La Cafetera por estar ahí. Radiocable.com El periodismo, como se está haciendo ahora, tiene la enorme dificultad de la falta de tiempo. Creo que hay un problema muy serio, y es que la prensa escrita, la prensa diaria, decidió aceptar el reto de competir en la primicia con la televisión y la radio, y eso es totalmente irracional. Entonces tenemos que saber que la prensa escrita debe tener
otro espacio y otro tiempo. Gabriel García Márquez. Bueno, y antes de continuar, antes de que veamos las portadas de los periódicos, de los impresos, estoy viendo los mensajes que estáis publicando en Twitter, lo que estáis destacando. Por ejemplo, Virginia Rodríguez destacaba una frase de Ana Pastor. Es muy difícil que un político haga esto, una entrevista en prime time. Es verdad, estamos tan poco acostumbrados a que den la cara. Dice Rojo Cabreado, dice, pues va a resultar que no son españoles. Un político, una entrevista de 1 hora en prime time, en directo. Y Ana Barrero dice, en Cataluña está muy instalado el derecho a decidir, la gente quiere votar. Eso todavía no lo hemos entendido fuera. Esto es muy interesante y... porque también lo destaca Celemín, aquí en Twitter dice que la gente quiere votar, es evidente, y eso lo entiende Rajoy. Dejadme que abramos una página del cuaderno de bitácora. Hoy es día 29 de septiembre de 2014 y yo os digo mi impresión sobre la entrevista de ayer. Artur Mas vive en una realidad paralela. Porque yo es la conclusión a la que he llegado después de ver la entrevista de ayer de Ana Pastor, porque él conoce y administra cuál es el sentir de los catalanes, pero casi desde un planteamiento, en mi opinión, bastante naif, porque insiste en restar gravedad al proceso que se vive en Cataluña, sobre todo cuando insistía en esto que le comentaba Ana Pastor, en el no pasa nada, señora Pastor, no pasa nada porque hay una consulta. Y fijaos, sabéis, no soy sospechoso y sabéis que yo creo que la consulta puede ser una expresión democrática para los pueblos, como dice Artur Mas, y lo creo de verdad, y en eso nada que objetar, pero pasar, claro que pasa. Claro que pasa, porque Cataluña representa el 20% del PIB y sus ingresos pagan el 20% de los policías, de los maestros, de las carreteras, de la sanidad del resto del país. Y a regiones que son mucho más pobres que esa. Así que pensar que España se va a desprender ciegamente de ese importantísimo recurso económico es una ingenuidad, porque esa es la madre del cordero de verdad. España no es que esté atada a Cataluña por una razón nostálgica sobre la unidad nacional y la grandeza de la patria, que seguro que hay quien también lo hace, pero ahora lo hace por una cuestión de recursos y de redistribución. Sí que es verdad que hay una cosa en la que yo coincido, una cosa en la que dice Artur Mas. Hemos abandonado tanto este asunto que quizá la consulta sea la única forma de aplacar las demandas catalanas, ¿no? Porque es verdad que España ha insultado, descalificado muchísimo a los catalanes. Así que no es extraño el desdén hacia España, porque ¿quién se querría quedar en un país que te trata así? Ahora bien, la cuestión es que ahora cabe preguntarse qué espacio tiene el nacionalismo hoy en día. Este y otros nacionalismos, como el español, por ejemplo. Porque una cosa es defender las raíces que nos hacen diferentes y otra eliminar estos mecanismos de redistribución. Y en un mundo con las fronteras en desaparición, un mundo en el que las compañías tienen tantos trabajadores como ciudadanos, un mundo en el que algunos estamos defendiendo que los demás son merecedores de nuestro modo de vida, sea el color del color que sean, procedan del lugar que procedan, y donde las fronteras y sus puertas no tienen cabida. Yo os digo, creo que efectivamente, a lo mejor llegados a este punto, la única solución, y a lo mejor es realmente una expresión democrática, la única solución puede que sea la consulta. Porque la gente quiere votar, eso es evidente, y eso es claro que tampoco lo entiende Rajoy. Ahora, ¿cuánto nos habríamos ahorrado si hubiéramos aprobado aquel estatuto? Estás escuchando Radio Cable y si lo estás haciendo no estás solo. Dice Celemín en Twitter, dice, Rajoy ha hecho más por la independencia catalana que todos los nacionalistas catalanes juntos. Dice, hace un año el resultado habría sido no. Claro, porque este es otro aspecto del asunto. Es la desidia de Mariano Rajoy constante, la despreocupación, siempre posponiendo para mañana lo que no quiere hacer hoy. En fin, escuchamos a Tamara Laurel, I Want You.
had too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are that blue. And I don't care if all New England knows that I want you, 'cause I do. Bit of a breeze, but it's the brightest April day. Southbound tracks. Eduardo Galeano. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos, los impresos, que nos dan una idea de por dónde va el establishment, de por dónde va el poder. El periódico El País dice: el Consejo de Estado niega a Mas potestad para convocar la consulta. Como os podéis imaginar, todo en la actualidad hoy está centrado en este asunto. Dice: el órgano consultivo decide por unanimidad contra la celebración del referéndum. Los consejeros recuerdan que esa capacidad corresponde solo al Gobierno de España y el Consejo de Ministros promueve hoy los recursos de inconstitucionalidad. Dice también el periódico El País: el Gobierno ofrecerá una propuesta de consenso contra la corrupción, renuncia a la acción ejecutiva y busca pactos en el Congreso. Lo que no sabemos es qué credibilidad tiene ahora el Gobierno para ofrecer esto con la que tiene montada con Gürtel, con su financiación, con Bárcenas. Y una alerta de estas que vienen siempre en los faldones inferiores de las portadas de los periódicos, pero que deberían servirnos para encender las luces rojas. La extrema derecha saca partido a la crisis, dice el periódico El País. Grupos xenófobos tejen redes de asistencia social solo para españoles. Dice que la extrema derecha española está tratando de aprovechar la crisis para hacerse con parte del voto de protesta contra el gobierno y las instituciones. Y dice, a imagen de lo que sucede en otros países europeos, grupos xenófobos han tejido una decena de ciudades, redes de asistencia social para ayudar a las familias sin recursos. Solo exigen 2 requisitos: que los beneficiados lo necesiten y que sean españoles. Con estas medidas pretenden extender su exigua base electoral y dar la sorpresa en las próximas elecciones municipales. Y esto es a lo que me refería de las miradas estrechas antes de las miradas locales, pequeñitas, temerosas. But I don't care if these strangers see that I want you, 'cause I do. Dice Isa García un aspecto que es muy interesante. Dice: no solo es una cuestión identitaria la catalana, también hay ganas de dejar de pertenecer al régimen. Y es verdad, quizá ayer Artur Mas se equivocaba cuando... Creo que tengo además el corte por aquí preparado. Se equivocaba cuando... Claro, porque es evidente que hay principios, hay razones objetivas, identitarias, también de recursos económicos, de aquellos que piden la consulta, y también hay una demanda democrática de expresión. Pero es verdad que se está produciendo, en el fondo se está produciendo una exigencia de regeneración política. Y a mí me sorprendió mucho cuando le preguntó Ana Pastor ayer a Artur Mas sobre los negocios de la familia Pujol, y Artur Mas se volvió a insistir en la defensa del señor Pujol, además de una forma bastante ingenua. ¿Usted se cree lo de la herencia? Yo sí que me lo creo, claro que me lo creo. ¿Ha visto algún papel, algún dato que lo avale? No lo he visto. ¿Es una cuestión de fe? No lo he visto. Yo, a mí, si el señor Pujol me dice eso, habrá gente que no se lo crea, evidentemente. Y no solamente le he hecho preguntas, sino que tuve que tomar decisiones conjuntamente con él muy duras para mí. Muy duras. El señor Pujol era presidente de Honor de Convergencia, ya no lo es. Lo era de Convergencia y Unió, ya no lo es. Tenía un despacho oficial, ya no lo tiene. Tenía un sueldo de expresidente, tampoco lo tiene. Me ha dicho que cree. Pero yo me lo creo, si él me lo dice y me lo miro a los ojos y le digo: presidente, tú contaste esto el 25 de julio, ¿esto es lo que tú vas a sostener en el Parlamento? Me dice: sí, porque esa es la verdad. Pregunta Gerard Fernández, dice: ¿de verdad que ningún medio en España le ha ofrecido una entrevista a Artur Mas? Solo La Sexta. Dice: aquí algo va mal.
No, yo creo que Ana se refería a que ningún medio le había ofrecido una entrevista en prime time en horario de máxima audiencia y una entrevista de esta duración, ¿no? Pero entrevistas, estoy convencido de que se le ha ofrecido en todos los medios, entre otras cosas porque yo llevo persiguiéndole desde hace 2 meses para entrevistarle, pero todos los medios lo están haciendo. Lo que sí que es verdad es que probablemente ninguno le ha ofrecido un espacio tan significado como el del prime time de un domingo y en una entrevista tan larga, ¿no? Pero bueno, os ponía el corte a Artur Mas hablando de Pujol y diciendo que ciegamente a él le ha dicho que sí, que él lo cree y que si se lo dice Pujol, entonces él lo cree. Pero luego, fijaos en la contradicción, porque dice, no, yo creo que es verdad, que él ha dicho la verdad. Sin embargo, le ha retirado el despacho, le ha retirado el cargo de presidente de honor de Convergencia, le ha retirado también el sueldo de expresidente. Dice, si tanto le crees, no se entiende a qué. Y sin embargo, se agarra, y es lo que decíamos antes, ¿no? Se agarra, la gente está exigiendo regeneración, pero sin embargo hay una parte de lo que muy bien define Podemos como la casta, porque está muy bien definido, hay una parte que se agarra a eso y dice, no, yo le defiendo al señor Pujol porque es de los míos, y punto. Chandelier moon, dead night, thinking if we don't sleep, we can elude goodbye. Before the magic disappears, I wanna leave with proof, and I don't care if the whole world hears that I want you, 'cause I do. Y estáis diciendo por Twitter, dice, hoy las portadas de La Razón y el ABC son máquinas de hacer independentistas. En la portada del ABC, el desafío soberanista en Cataluña. Mas será juzgado si mantiene la consulta ilegal. El presidente de la Generalitat ya bordea la comisión de hasta 5 delitos, dice el ABC, lo dice en su editorial, dice, tras cruzar la línea roja de la ley. Y dice, la reacción del Estado de Derecho. El Consejo de Estado avala los recursos del Gobierno contra el 9N, dice, por invadir competencias estatales. Es verdad que lo lleva también en el editorial. Os digo que hoy los editoriales, no sé si son una máquina de hacer independentistas, como decíais en Twitter, pero sí que es verdad que son una retahíla de amenazas. Dice el ABC en su editorial, desde hoy, tanto la Fiscalía General como la Abogacía del Estado tendrán también que aplicarse en la persecución de toda ilegalidad, posibles delitos de desobediencia, malversación, contra la intimidad o prevaricación. Dice, protagonizada por los promotores institucionales de este desafío al Estado de Derecho. También el editorial de La Razón lanza un aviso a navegantes. Dice, si Artur Mas prosiguiera su campaña, incurriría en una ilegalidad y cometería varios ilícitos penales como desobediencia, malversación de fondos públicos y prevaricación, entre otros. Se han puesto de acuerdo el ABC y La Razón. No es muy difícil tampoco, pero se han puesto de acuerdo en lanzar el avisito. Otro tipo de aviso es el que lanza, por ejemplo, hoy el editorial de El Economista, que dice, independencia que empobrece. Dice, pensionistas, empresarios, inversores temen cómo afectará a su estatus actual la hipotética independencia de Artur Mas. A mí lo que me sorprende de todos estos avisos, estas advertencias que se lanzan desde los editoriales, es que se fijan en un problema que, en todo caso, intentan hablar de las consecuencias económicas, ¿no? Cuando el otro día hablábamos con Carol Rovira aquí en el programa, decía, bueno, es que lo de las consecuencias económicas es muy discutible, porque si la ruptura con España se produjera de forma pacífica, quizá Cataluña asumiera la deuda que tiene, pero si se produce en forma de tensión, es que Cataluña podría incluso impagar la deuda que tiene contraída con el Estado español, que al final es el Estado español el que la ha pedido a los mercados internacionales. Por tanto, tendría que dar la cara a él, no Cataluña. Así que la situación económica, y para eso está el Colegio de Economistas de Cataluña, que lo ha estado estudiando durante años y ha estado sacando documentos durante años, con conclusiones en las que defienden que claro que es sostenible un Estado independiente, eso es muy discutible. No es por ahí por donde, desde luego no hay que amenazar a nadie, pero no es por ahí por donde hay que afrontar este tema. El problema es una cuestión de redistribución. Cataluña es que es el 20% del PIB. Es que este país, España, sin el 20% de su PIB, tendría un serio problema. Ahora bien, tú no puedes exigir, no puedes obligar a nadie simplemente. Tú tienes que trabajar de forma coordinada y unida
con la región que te está proporcionando ese 20% del PIB. Aunque sea para algo tan honesto y honorable como redistribuir ese dinero, porque hay regiones como Murcia o como Extremadura o como Andalucía que viven en buena parte gracias a esas cuentas, ¿no? But it's a bright April day. Southbound tracks. We're pulling away. Bueno, más portadas. El periódico El Mundo. Y me perdonáis los titubeos porque yo, mientras estoy hablando, estoy abriendo las páginas de los periódicos, estoy leyendo los mensajes de Twitter y estoy lanzando los sonidos en el ordenador. La portada del periódico El Mundo. Liechtenstein informa de que Artur Mas estaría ligado a negocios ilegales de los Pujol. Dice, en una nota remitida a las autoridades españolas a principios de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera del Principado advierte de que a través de fuentes públicas ha tenido conocimiento de que Artur Mas Gavarró podría estar relacionado con actividades ilegales de la familia Pujol a través de Vantage Establishment, creado en el 2005 y disuelta en el 2014. Los datos, dice, han sido ya enviados a la UDEF y a la Fiscalía. Este es un titular de enorme trascendencia, puesto que ayer fue preguntado explícitamente por Ana Pastor sobre este asunto y Artur Mas dijo, no he tenido ninguna relación de negocio con la familia del señor Pujol, ninguna. Y lo dijo con un aplomo y con una solemnidad que cualquiera desconfiaba. Bueno, pues la portada del periódico El Mundo hoy dice esto, veremos a ver, porque luego los titulares del periódico El Mundo, del titular a la información siempre hay un territorio allí inexplorado, pero la información por lo menos aparentemente es contundente. Back to Chicago, leaves in the morning. Dice Guantini, oye Fernando, si Cataluña no pagase su parte de la deuda no obtendría financiación y quebraría. Eso es un farol de Caro Rovira. No, Guantini, lo que pasa es que sí que es verdad, puede que tengas razón, pero sí que es verdad que en Cataluña el colegio de economistas ha hecho un documento de lo más sólido sobre las cuentas públicas catalanes en las que insiste en la viabilidad del proyecto independentista. Yo no sé si es o no lo es, no soy economista, pero desde luego son economistas de altísimo prestigio, algunos de ellos vinculados a Harvard. Digamos que no es el trabajo de unos aficionados, ¿no? Yo creo que ahí hay bastante debate, porque está por ver cómo actuarían las compañías, algunas amenazan con que se irían de Cataluña, está por ver si eso es verdad a la hora de resolver el asunto. También hay quien dice, no, tendrían dificultades con las exportaciones. Bueno, pues dependería del acuerdo al que llegasen con España y la forma en la que se produjera la ruptura. Por fortuna no estamos en ese escenario. Estamos en otro escenario, que es el que la gente exige la necesidad democrática de expresarse, ¿no? Pero vamos, yo no me agarraría mucho a las cuentas porque en eso hay un debate bastante profundo y bastante intenso. Bueno, y por último, la portada de La Razón. Estas portadas que decíais que fabrican independentistas. Dice, el Consejo de Estado tumba la ficción de referéndum de Mas. Desmonta los títulos 1 y 3 de la ley de consultas por invadir competencias estatales y dice 9-no. En vez de 9N, 9 no. Y dice, la mayoría de los catalanes, según una encuesta de NC Report, dice La Razón, según la mayoría de los catalanes, rechaza que se celebre la consulta si es suspendida por el Tribunal Constitucional. Bueno, este NC Report, que es la compañía que hace encuestas para La Razón, tiene una procedencia de lo más extraña, ya hablaremos algún día. Pero en fin, señoras y señores, hoy es día 29, es lunes, comienza la semana. Y esto es La Cafetera. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Bueno, y antes de que nos vayamos, os diré que, como el viernes estuvimos hablando, ¿cuáles son las grandes noticias que habéis vivido personales en el último año? Esas que nos hacen felices. Y llamamos a Daniel Riquelme, que nos había dicho, no, yo quiero hablar de una, que es que he tenido, dice,
encontrado una persona que me quiere, y entonces él dice, es que utilicé una expresión, es que me escribe ahora un mensaje directo, dice, utilicé una expresión que quiero matizar, porque dije, se metió en mi cama, dice, y es ambigua, yo lo que quería decir es que me gané su confianza, me gané el respeto, me gané el cariño. Aquí lo entendemos bien, Daniel, nosotros creemos en el amor. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Rojo Cabreado, Red Chaos, Guantini, PSV, Nacho Hernández, Hardy Useful, Balfrey, PSV, Nacho Hernández. Es que estoy leyendo el timeline de Twitter, lo voy pasando, pero va a más velocidad que mis propias palabras. Jerónimo Puyol, Lord Plovera de Lara, Gerard Fernández, Jonathan García, Masdache, Borja García Zapardiel, Miquel Zavala, Ángels Pérez, Maese Ciprés Celemín, María Rivera, Ana Barrero, Cora, Galiana, en fin, a todos los que nos habéis acompañado, muchísimas gracias por la compañía. Mañana nos volvemos a escuchar. Tony Matarín, lo veo también, perdón. Mañana nos volvemos a escuchar. Muchas gracias a todos. Adiós, hasta mañana. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.